Hola, mi nombre es Ángel Nava, matrícula AL068441, licenciatura en Derecho. Este es mi proyecto integrador de la materia de Justicia Constitucional y Administrativa, donde se me pide de contestación a las siguientes preguntas en base a los derechos humanos. Primera pregunta. Menciona al menos 3 derechos humanos consagrados en la Constitución Política y relaciona dichos derechos con los establecidos en los tratados internacionales donde México sea parte. Derecho a la educación, relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la libertad, relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la igualdad ante la ley, relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer protocolo facultativo. Relación a la libertad de expresión, relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer protocolo facultativo. Siguiente pregunta. Explica el fundamento constitucional de los 3 derechos elegidos en el punto anterior y el enlace de protección por parte de las autoridades judiciales. Derecho a la libertad, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho a la educación, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión. Todos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1, 3, 4 y 6. El párrafo 9 del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Así es. Siguiente pregunta. Menciona 5 principios generales de derecho relacionados con los derechos humanos: libertad, igualdad, justicia, dignidad y el bien común. Explica la trascendencia de la reforma constitucional en los derechos humanos realizada en el año 2017. Se puede decir que es la reforma jurídica más importante de México en materia de derechos humanos. Las principales son la incorporación de todos los derechos humanos en los tratados internacionales como derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por el principio de pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, la obligación para todas las autoridades sin distinción alguna de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Última, dentro de la reforma también se emiten mandatos para las autoridades en las que se debe trabajar, como son incorporar en la educación de todos los niveles los derechos humanos, hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, colocar los derechos humanos como principal rector de la política exterior. Esto sería todo por parte de mi proyecto integrador. Gracias.